buenas a todos. En estos vídeos aprenderemos a hacer problemas de fracciones difíciles de segundo y tercero de la ESO, aumentando poco a poco la dificultad. Así que, sin más que decir, empezamos. Antes de nada, decirte que si en algún momento te sientes perdido o si los problemas que estamos haciendo son muy difíciles para ti, vuelve a este punto y pincha en la etiqueta que te está apareciendo arriba a la derecha, que te llevará al vídeo en el que hemos recopilado los 20 problemas anteriores que son más fáciles. Y ahora sí que sí, empezamos. Los pasos para resolver problemas de fracciones son: primero, leer con cuidado el problema y subrayar toda la información importante. Segundo, usar esa información para relacionar lo que nos preguntan con los datos. Tercero, escribir las condiciones que aparecen en el enunciado y transformarlas en una ecuación. Por último, resolver la ecuación. Apliquemos estos pasos a los siguientes problemas. Si he leído los 6/7 de 256 páginas de un libro y después leo los 2/3 de las páginas que me quedan, ¿cuántas páginas me faltan para acabar el libro? Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que de un libro de 252 páginas hemos leído los 6/7. Después leo los 2/3 de las páginas que me quedan. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántas páginas me faltan para acabar el libro. Para saber cuántas páginas me faltan por leer, lo primero que tengo que hacer es calcular cuántas páginas he leído, ya que el número de páginas que me quedan por leer es el número de páginas que tiene el libro menos las páginas que he leído. Por el enunciado sabemos que inicialmente hemos leído 6/7 de 252. Por tanto, como la preposición de siempre es una multiplicación, sabemos que la operación que tenemos que hacer es 6/7 por 252. Esta operación da 216, por lo que inicialmente había leído 216 páginas. Por el enunciado sabemos que posteriormente hemos leído 2/3 de las páginas que nos quedaban por leer. Como la preposición de es una multiplicación, escribimos un por donde aparece. Y como las páginas que nos quedan por leer son las páginas que tenía el libro menos las que hemos leído inicialmente, vemos que entre paréntesis tenemos que poner 252 menos 216, que son las páginas que hemos leído. Apliquemos ahora la jerarquía de operaciones. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es 252 menos 216. Esta operación da 36. Ahora ya solo tenemos que hacer 2/3 por 36. Esta operación da 24, que son las páginas que hemos leído posteriormente. Usando esto y que el número de páginas que nos quedan por leer es el número de páginas que tiene el libro menos el número de páginas que hemos leído, tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello tenemos que utilizar que la incógnita es el número de páginas que me quedan por leer, por lo que escribimos una X donde aparezca el número de páginas que me quedan por leer. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Por el enunciado sabemos que el libro tiene 252 páginas y las páginas que hemos leído es la suma de 216 más 24, por lo que la ecuación del problema es x es igual a 252 menos, entre paréntesis, 216 más 24. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso, vemos que por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer es sumar 216 más 24. Esta operación da 240, por lo que vemos que la última operación que tenemos que realizar es 252 menos 240, que da 12. Es decir, nos quedan 12 páginas por leer para acabar el libro, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema.
De una garrafa de agua se han sacado 3 séptimos. Y una hora después, la mitad de lo que quedaba. ¿Qué fracción del total de agua se ha consumido? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que de una garrafa hemos sacado 3 séptimos de su capacidad y después la mitad de lo que quedaba. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber qué fracción de la garrafa hemos consumido en total. Como sabemos, la fracción de la garrafa que hemos consumido en total es la que hemos consumido inicialmente y la que hemos consumido una hora después, por lo que tenemos que calcular estas fracciones para poder resolver el problema. Por el enunciado sabemos que inicialmente hemos consumido 3 séptimos de la garrafa, así que esa fracción ya la tenemos. Pero nos dicen que una hora después hemos consumido la mitad de lo que quedaba, por lo que tenemos que calcular esta última fracción. Por tanto, como la preposición de es siempre una multiplicación y la fracción de lo que quedaba es el 100%, que es la unidad, menos la fracción que hemos consumido inicialmente, que son 3 séptimos, vemos que las operaciones que tenemos que realizar son las que te estamos señalando. Por jerarquía de operaciones, la primera operación que tenemos que realizar es un 1 menos 3 séptimos. Esta operación da 4 séptimos, por lo que ya solo tenemos que hacer un medio por 4 séptimos. Si hacemos esta operación y simplificamos una vez, obtenemos que da 2 séptimos, que es la fracción de la garrafa que hemos consumido después de una hora. Usando esto y que la fracción de la garrafa que hemos consumido en total es la que hemos consumido inicialmente y la que hemos consumido después de una hora, tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es la fracción de la garrafa que hemos consumido en total. Por lo que escribimos una X donde aparezca la fracción de la garrafa que hemos consumido en total. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos que la conjunción y es una suma y que inicialmente habíamos consumido 3 séptimos de la garrafa y una hora después 2 séptimos de la garrafa, llegamos a que la ecuación del problema es x es igual a 3 séptimos más 2 séptimos. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. Esta ecuación es muy sencilla y vemos que la única operación que tenemos que realizar es 3 séptimos más 2 séptimos. Esta operación da 5 séptimos, por lo que x es igual a 5 séptimos. Es decir, en total hemos consumido 5 séptimos de la garrafa, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. Marta ha utilizado 3/5 del dinero que tiene para comprar unos discos y un medio de lo que le quedaba en un regalo para su hermana. ¿Qué fracción del dinero se ha gastado? Si le quedan 6 euros, ¿qué dinero tenía al principio? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que Marta ha gastado 3/5 de su dinero en comprar unos discos y después la mitad de lo que le quedaba, y que el dinero que le han sobrado son 6 euros. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso, lo primero que nos preguntan es saber qué fracción del dinero se ha gastado. Como sabemos, la fracción de dinero que Marta ha gastado en total es lo que ha gastado en los discos y lo que ha gastado en el regalo para su hermana. Por lo que tenemos que calcular estas fracciones para resolver el problema. Por el enunciado sabemos que en discos ha gastado 3/5 de su dinero. Así que esa fracción ya la tenemos. Pero nos dicen que en el regalo de su hermana se ha gastado la mitad de lo que le quedaba. Por lo que tenemos que calcular esta última fracción.
Por tanto, como la preposición de es una multiplicación y la fracción que le quedaba es el 100%, que es la unidad, menos la fracción que se ha gastado en los discos, que son 3/5, vemos que las operaciones que tenemos que realizar son las que te estamos señalando. Por jerarquía de operaciones, la primera operación que tenemos que realizar es 1 menos 3/5. Esta operación da 2/5. Por lo que ahora la operación que tenemos que realizar es 1/2 por 2/5. Esta operación obtenemos que da 1/5, que es la fracción del dinero que Marta se ha gastado en el regalo de su hermana. Usando esto y que la fracción del dinero que ha gastado en total es lo que ha gastado en discos y en lo que ha gastado en su hermana, tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es la fracción del dinero que ha gastado en total, por lo que ponemos una X donde aparezca esta fracción. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, la conjunción y es una suma. En discos hemos gastado 3/5 y en el regalo de su hermana 1/5 del dinero que tenía. Así que obtenemos que la ecuación del problema es x es igual a 3/5 más 1/5. Ahora ya tenemos todo para resolver la ecuación. Esta ecuación es muy sencilla y vemos que la única operación que tenemos que realizar es 3/5 más 1/5. Esta operación da 4/5, por lo que x es igual a 4/5. Es decir, en total, Marta ha gastado 4/5 de su dinero, que es la solución a la primera pregunta del problema. La segunda pregunta del problema es: ¿cuánto dinero tenía al principio si le han sobrado 6 euros? Para responderla, sabemos que como nos preguntan algo del principio, en este caso el dinero que tenía, y solo nos dan algo del final, que es el dinero que le ha sobrado, la forma de resolverlo es calcular qué fracción del total es la que le sobra. Como la fracción del dinero que le queda es el 100% menos la fracción que ha gastado, y por el apartado anterior sabemos que ha gastado 4/5 del dinero que tenía, vemos que la operación a realizar es 1 menos 4/5. Esta operación da 1/5, por lo que 1/5 del dinero que tenía al principio es lo que le ha sobrado. Es decir, 1/5 del dinero que tenía al principio es 6 euros, que por el enunciado es el dinero que le había sobrado. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es el dinero que tenía al principio, por lo que escribimos una X donde aparezca el dinero que tenía al principio. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación, por lo que la ecuación del problema es 1/5 de x es igual a 6. Ahora ya solo tenemos que resolver esta ecuación. En este caso, vemos que lo único que tenemos que hacer es pasar multiplicando el 5 al otro lado, por lo que llegamos a que x es igual a 5 por 6. Esta operación da 30, por lo que x es igual a 30. Es decir, Marta al principio tenía 30 euros, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. Un jardinero siega la mitad de un jardín por la mañana. Por la tarde siega la tercera parte de lo que le quedaba. Y aún quedan 30 metros cuadrados sin segar. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el jardín? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que un jardinero siega la mitad de un jardín por la mañana. Por la tarde, la tercera parte de lo que le quedaba. Y aún hay 30 metros cuadrados por segar. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántos metros cuadrados tiene el jardín. Como vemos, es igual que el problema anterior.
ya que nos preguntan algo del total y el único número que conocemos está relacionado con lo que sobra. En este caso, nos preguntan cuántos metros cuadrados tiene el jardín y el número que conocemos es que la superficie que no se ha segado es 30 metros cuadrados, que es la superficie restante. Como antes, la forma de resolverlo es calcular qué fracción del jardín queda por segar. Como sabemos, la fracción del jardín que queda por segar es el 100% menos la fracción del jardín que segó por la mañana y por la tarde. Por el enunciado, sabemos que por la mañana ha segado la mitad del jardín, pero por la tarde ha segado un tercio de lo que le quedaba. Es decir, no conocemos qué fracción del total del jardín ha segado por la tarde, así que calculémosla. Para ello, usemos que la preposición de es una multiplicación y que la parte que le quedaba es el 100%, que es la unidad, menos la fracción que ha segado por la mañana, que es un medio. Por lo que las operaciones que tenemos que realizar son las que te estamos señalando. Por jerarquía de operaciones, la primera operación que tenemos que realizar es 1 menos un medio. Esta operación da un medio, por lo que ya solo tenemos que hacer un tercio por un medio, que da un sexto, que es la fracción del jardín que segó por la tarde. Por tanto, ya podemos calcular qué fracción del jardín le queda por segar, ya que es el 100%, es decir, 1, menos la fracción del jardín que segó por la mañana y por la tarde. Esta operación es 1 menos un medio menos un sexto, que da un tercio, por lo que la fracción del jardín que le queda por segar es un tercio. Y como por el enunciado sabemos que quedan 30 metros cuadrados, llegamos a que un tercio de la superficie del jardín es 30 metros cuadrados. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es la superficie del jardín, por lo que escribimos una X donde aparezca la superficie del jardín. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación. Por lo que la ecuación del problema es un tercio por X es igual a 30. Ahora ya solo tenemos que resolver esta ecuación. En este caso, vemos que lo único que hay que hacer es pasar multiplicando el 3 al otro lado, por lo que llegamos a que X es igual a 3 por 30. Esta operación da 90, por lo que X es igual a 90. Es decir, la superficie del jardín son 90 metros cuadrados, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. En el cumpleaños de Alba se comieron 2 tercios de una caja de bombones. Al día siguiente, 2 tercios de lo que quedaba. Y aún quedan 6 bombones. ¿Cuántos bombones tenía la caja? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que un día comimos 2 tercios de una caja de bombones. Al día siguiente, 2 tercios de lo que quedaba. Y aún así han sobrado 6 bombones. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántos bombones había inicialmente en la caja. Como vemos, es igual al problema anterior, ya que nos preguntan algo del total y el único número que conocemos está relacionado justo con lo que sobra. En este caso nos preguntan cuántos bombones había en la caja y el número que conocemos es el número de bombones que han sobrado, que son 6. Como antes, la forma de resolverlo es calcular qué fracción del total son los bombones que han sobrado. Como sabemos, la fracción de bombones que han sobrado es el 100% menos la fracción de bombones que hemos comido en el cumpleaños de Alba y al día siguiente. Por el enunciado sabemos que el día del cumpleaños hemos comido 2 tercios de la caja, pero al día siguiente hemos comido 2 tercios de lo que quedaba. Es decir, no conocemos qué fracción del total de la caja de bombones hemos comido al día siguiente. Así que calculémosla. Para ello, usemos que la preposición de es una multiplicación y que la parte que le quedaba es el 100%,
que es la unidad, menos la fracción que hemos comido en el cumpleaños, que son 2/3. Por lo que las operaciones que tenemos que realizar son las que te estamos señalando. Por jerarquía de operaciones, la primera operación que tenemos que realizar es 1 menos 2/3. Esta operación da 1/3. Por lo que ya solo tenemos que hacer 2/3 por 1/3, que da 2/9, que es la fracción de bombones que hemos comido al día siguiente. Por tanto, ya podemos calcular qué fracción de bombones de la caja han sobrado, ya que es el 100%, es decir, 1, menos los que hemos comido en el cumpleaños y al día siguiente. Esta operación es 1 menos 2/3 menos 2/9, que da 1/9, por lo que la fracción de bombones que ha sobrado es 1/9 de la caja de bombones. Y como por el enunciado sabemos que han sobrado 6 bombones, llegamos a que 1/9 de los bombones es igual a 6. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita son los bombones de la caja, por lo que escribimos una X donde aparezcan los bombones de la caja. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación, por lo que la ecuación del problema es 1/9 por X es igual a 6. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso, vemos que lo único que tenemos que hacer es pasar multiplicando el 9 al otro lado, por lo que llegamos a que X es igual a 6 por 9. Esta operación da 54, por lo que X es igual a 54. Es decir, la caja de bombones tenía 54, que es la solución del problema. En una caseta de la fiesta del centro escolar, los 5/6 del dinero que se han cobrado en un día corresponden a la venta de refrescos. De este dinero, los 4/7 corresponden a la venta de refrescos de cola. Si la venta de refrescos de cola ha sido de 90 euros, ¿cuál habrá sido la recaudación de la caseta ese día? Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que de todo el dinero recaudado, 5/6 corresponden a la venta de refrescos y que de este dinero los 4/7 corresponden a la venta de refrescos de cola, de los que han sacado 90 euros. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuánto dinero han sacado en total. Como vemos, nos preguntan algo del total y lo único que conocemos está relacionado justo con una parte de ese total. En este caso nos preguntan cuánto dinero han recaudado el total y el número que conocemos es lo que han sacado de vender refrescos de cola. Como siempre, estos problemas los resolveremos calculando qué fracción del total de ganancias han sido por la venta de refrescos de cola. Como sabemos por el enunciado, la venta de refrescos de cola ha sido 4/7 del dinero que han obtenido por vender refrescos. Y la venta de refrescos ha sido 5/6 de todo el dinero que han recaudado ese día. Por lo que, utilizando que la preposición de representa una multiplicación, vemos que la operación que tenemos que realizar es 4/7 por 5/6. Esta operación da 10/21. Es decir, la fracción de los beneficios que hemos obtenido por vender refrescos de cola han sido 10/21 del total. Y como por el enunciado sabemos que han recaudado 90 euros de la venta de refrescos de cola, llegamos a que 10/21 de los beneficios de ese día es 90 euros. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es los beneficios de ese día, por lo que escribimos una X donde aparezca los beneficios de ese día. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación, por lo que la ecuación del problema es 10/21 por X es igual a 90. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación.
En este caso, vemos que lo único que tenemos que hacer es pasar multiplicando el 21 al otro lado y 10 dividiendo, por lo que llegamos a que x es igual a 90 por 21 décimos. Esta operación da 189, por lo que x es igual a 189. Es decir, ese día han recaudado 189 euros, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. De un terreno se han vendido 2/3 de su superficie y después 1/5 del resto, quedando 4 hectáreas sin vender. ¿Cuál era la superficie del terreno? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que de un terreno se han vendido inicialmente 2/3 de su superficie, después 1/5 de lo que quedaba, y el terreno que sobra son 4 hectáreas. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuál es la superficie del terreno. Como vemos, es igual que el problema anterior, ya que nos preguntan algo del total y el único número que conocemos está relacionado justo con lo que sobra. En este caso nos preguntan cuál es la superficie del terreno y el número que conocemos es la superficie que todavía no se ha vendido. Como antes, la forma de resolverlo es calcular qué fracción del terreno es la superficie que todavía no se ha vendido. Como sabemos, la fracción de superficie que no hemos vendido es el 100% menos la fracción del terreno que hemos vendido inicialmente y después. Por el enunciado sabemos que inicialmente hemos vendido 2/3 del terreno, pero después hemos vendido 1/5 de lo que quedaba. Es decir, no conocemos qué fracción del terreno total hemos vendido después, así que calculémosla. Para ello usemos que la preposición de es una multiplicación y que la parte que le queda por vender es el 100%, que es la unidad, menos la fracción que vendimos inicialmente, que es 2/3. Por lo que las operaciones que tenemos que realizar son las que te estamos señalando. Por jerarquía de operaciones, la primera operación que tenemos que realizar es 1 menos 2/3. Esta operación da 1/3. Por lo que ya solo tenemos que hacer 1/5 por 1/3, que da 1/15, que es la fracción del terreno total que hemos vendido después. Por tanto, ya podemos calcular la fracción del terreno que todavía no hemos vendido, ya que es el 100%, es decir, 1 menos la fracción que vendimos inicialmente y después. Esta operación es 1 menos 2/3 menos 1/15, que da 4/15. Por lo que la fracción de la superficie total que todavía no hemos vendido son 4/15 de la superficie inicial. Y como por el enunciado sabemos que la superficie que todavía no hemos vendido son 4 hectáreas, llegamos a que 4/15 de la superficie inicial es 4 hectáreas. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello, solo tenemos que utilizar que la incógnita es la superficie inicial, por lo que escribimos una X donde aparezca la superficie inicial. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación, por lo que la ecuación del problema es 4/15 por X es igual a 4. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso, vemos que lo único que tenemos que hacer es pasar multiplicando el 15 al otro lado, y por lo mismo el 4 dividiendo, por lo que llegamos a que x es igual a 4 por 15 cuartos. Esta operación da 15, por lo que x es igual a 15. Es decir, la superficie inicial tenía 15 hectáreas, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema.
Aitana ha recorrido 3/5 de la distancia de una ruta. Posteriormente recorre 2/3 de lo que le queda. Y aún le faltan 6 kilómetros. ¿Cuál es la longitud total de la ruta? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que de una ruta Aitana ha recorrido inicialmente 3/5 del total. Después, 2/3 de lo que le quedaba. Y aún así le faltan 6 kilómetros. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuál es la longitud total de la ruta. Como vemos, es igual al problema anterior, ya que nos preguntan algo del total y el único número que conocemos está relacionado justo con lo que queda. En este caso nos preguntan cuál es la longitud total de la ruta y el número que conocemos son los kilómetros que nos quedan para terminarla. Así que, como siempre, la forma de resolverlo es calcular qué fracción de la longitud total es la que todavía no hemos recorrido. Como sabemos, la fracción de la ruta que no hemos recorrido es el 100% menos la fracción de la ruta que hemos recorrido inicialmente y después. Por el enunciado, sabemos que inicialmente hemos recorrido 3/5 de la ruta, pero después hemos recorrido 2/3 de lo que quedaba. Es decir, no conocemos qué fracción de la ruta total hemos recorrido después. Así que calculémosla. Para ello, usemos que la preposición de es una multiplicación y que la parte que le quedaba es el 100%, que es la unidad, menos la fracción que hemos recorrido al principio, que es 3/5. Por lo que las operaciones que tenemos que realizar son las que te estamos señalando. Por jerarquía de operaciones, la primera operación que tenemos que realizar es 1 menos 3/5, que da 2/5. Por lo que ya solo tenemos que hacer 2/3 por 2/5, que da 4/15, que es la fracción de la longitud total que hemos recorrido después. Por lo tanto, ya podemos calcular la fracción de la ruta que no hemos recorrido, ya que es el 100%, es decir, 1, menos la longitud que hemos recorrido inicialmente y después. Esta operación es 1 menos 3/5 menos 4/15, que da 2/15. Por lo que la fracción de la ruta que no hemos recorrido es 2/15 de la longitud total de la ruta. Y como por el enunciado sabemos que nos quedan 6 kilómetros para terminar la ruta, llegamos a que 2/15 de la longitud total de la ruta son 6 kilómetros. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es la longitud total de la ruta, por lo que escribimos una X donde aparezca la longitud total de la ruta. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación. Por lo que la ecuación del problema es 2/15 por X es igual a 6. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso, vemos que lo único que tenemos que hacer es pasar multiplicando el 15 al otro lado. Y por lo mismo, el 2 dividiendo. Por lo que llegamos a que X es igual a 6 por 15 medios. Esta operación da 45, por lo que X es igual a 45. Es decir, la ruta tiene una longitud total de 45 kilómetros, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. De una cuenta bancaria retiramos primero los 3/8 y después los 7 décimos de lo que quedaba. Si el saldo actual es de 1.893 euros, ¿cuánto había al principio? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos.
Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que de una cuenta bancaria inicialmente hemos retirado 3/8 del total y después 7 décimos de lo que quedaba. Aún así, en la cuenta todavía quedan 1.893 euros. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuánto dinero tenía en la cuenta al principio. Como vemos, es igual que el problema anterior, ya que nos preguntan algo del total y el único número que conocemos está relacionado justo con lo que queda. En este caso nos preguntan cuánto dinero tenía inicialmente y el único número que conocemos es el dinero que tiene ahora la cuenta. Así que, como siempre, la forma de resolverlo es calcular qué fracción del dinero inicial es la que tiene todavía la cuenta. Como sabemos, la fracción del dinero que tiene todavía la cuenta es el 100% menos la fracción del dinero que hemos retirado inicialmente y después. Por el enunciado, sabemos que inicialmente hemos retirado 3/8 del dinero que tenía, pero después hemos retirado 7 décimos de lo que quedaba. Es decir, no conocemos qué fracción del dinero inicial hemos retirado después, así que calculémosla. Para ello, usemos que la preposición de es una multiplicación y que la parte que le quedaba es el 100%, que es la unidad, menos la fracción que hemos retirado al inicio, que son 3/8. Por lo que las operaciones que tenemos que realizar son las que te estamos señalando. Por jerarquía de operaciones, la primera operación que tenemos que realizar es 1 menos 3/8. Esta operación da 5/8. Por lo que ya solo tenemos que hacer 7 décimos por 5/8, que da 7/16, que es la fracción del dinero inicial que hemos retirado después. Por tanto, ya podemos calcular qué fracción del dinero inicial tenemos todavía en la cuenta, ya que es el 100%, es decir, 1, menos la fracción que hemos retirado inicialmente y después. Esta operación es 1 menos 3/8 menos 7/16, que da 3/16, por lo que el dinero que tiene todavía la cuenta es 3/16 del dinero que teníamos al principio. Y como por enunciado sabemos que en la cuenta quedan 1.893 euros, llegamos a que 3 décimos del dinero que teníamos inicialmente son 1.893 euros. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es el dinero que tenía inicialmente, por lo que escribimos una X donde aparezca el dinero que tenía inicialmente. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación. Por lo que la ecuación del problema es 3/16 por x es igual a 1.893. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso, vemos que lo único que tenemos que hacer es pasar multiplicando el 16 al otro lado, y por lo mismo el 3 dividiendo. Por lo que llegamos a que x es igual a 1.893 por 16 tercios, por lo que x es igual a 10.096. Es decir, inicialmente teníamos 10.096 euros en la cuenta del banco, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. De un depósito de aceite se vacía la mitad. Después, la mitad de lo que queda. Luego, los 11/15 del resto. Si quedan 36 litros, ¿cuántos había al principio? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que de un depósito de aceite se vacía la mitad, después la mitad de lo que queda, luego los 11/15 del resto. Aún así, en el depósito de aceite quedan 36 litros.
Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántos litros había al principio. Como vemos, es igual que el problema anterior, ya que nos preguntan algo del total y el único número que conocemos está relacionado justo con lo que queda. Así que, como siempre, la forma de resolverlo es calcular qué fracción del depósito inicial es la que todavía queda sin usar. Como sabemos, la fracción del depósito que no hemos usado es el 100% menos la que hemos usado. Por el enunciado, sabemos que al principio hemos utilizado la mitad del depósito, pero después hemos usado la mitad de lo que quedaba y luego 11/15 del resto. Por lo que estas dos últimas fracciones no las conocemos, así que calculémoslas. Empecemos con la primera. Usemos que la preposición de es una multiplicación y que la parte que queda es el 100%, que es 1, menos la fracción que hemos utilizado al principio, que es 1/2. Por lo que las operaciones que tenemos que realizar son las que te estamos señalando. Y de estas operaciones obtenemos 1/4. Por lo que después de utilizar la mitad del depósito, utilizamos 1/4 de este. Ahora ya podemos calcular la última, que es la que se refiere a luego hemos utilizado los 11/15 del resto. Así que usando lo anterior y que de este resto se refiere al 100% menos la que hemos quitado primero, que es la mitad, y después 1/4, vemos que las operaciones que tenemos que realizar son las que te estamos señalando. Y estas operaciones da 11/60. Por lo que ya podemos calcular qué fracción del depósito todavía no hemos utilizado, ya que es el 100%, es decir, 1, menos la fracción que hemos utilizado al principio, que es 1/2, posteriormente 1/4 y por último 11/60. Esta operación da 1/15, por lo que en el depósito de aceite todavía queda 1/15 de lo que había al principio. Y como por enunciado sabemos que en el depósito de aceite quedan 36 litros, llegamos a que 1/15 de lo que había inicialmente es 36 litros. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es lo que había inicialmente en el depósito, por lo que escribimos una X donde aparezca esto. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación. Por lo que la ecuación del problema es 1/15 por X es igual a 36. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso vemos que lo único que tenemos que hacer es pasar multiplicando el 15 al otro lado. Por lo que llegamos a que X es igual a 36 por 15. Esta operación da 540, por lo que X es igual a 540. Es decir, el depósito de aceite tenía inicialmente 540 litros, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. He comprado a plazos una bicicleta que vale 540 euros. Pago el primer mes los 2/9, el segundo los 7/15 de lo que me quedaba por pagar y luego 124 euros. ¿Cuánto he pagado cada vez? ¿Qué parte del precio me queda por pagar? Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar toda la información importante. En este problema nos dice que una bicicleta vale 540 euros. El primer mes he pagado 2/9 del precio. El segundo mes 7/15 de lo que quedaba. Y después he pagado 124 euros. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuánto he pagado cada vez. Por el enunciado podemos calcular directamente lo que hemos pagado el primer mes, ya que nos dice que ha pagado 2/9 del precio de la bicicleta. Como sabemos, la preposición de siempre representa una multiplicación.
por lo que la operación que tenemos que hacer es 2 novenos por 540. Esta operación da 120. Por el enunciado, sabemos que el segundo mes he pagado 7/15 de lo que quedaba por pagar. Por tanto, como el primer mes se ha pagado 120 euros, la operación que tenemos que hacer es 7/15 por, entre paréntesis, 540 menos 120. Esta operación da 196. Por lo que el primer mes he pagado 120 euros y el segundo mes 196, siendo esta la solución de la primera parte del problema. La segunda parte del problema es qué parte del precio queda por pagar. Para calcularla, usaremos que el dinero que queda por pagar es el dinero de la bicicleta menos lo que hemos pagado. Y por tanto, la operación que tenemos que realizar es 540 menos 120, que fue lo que pagamos el primer mes, menos 196, que fue lo que pagamos el segundo mes, y menos 124, que ha sido el último pago que hemos hecho. Esta operación da 100, por lo que todavía nos quedan por pagar 100 euros. Como nos preguntan qué parte queda por pagar, la respuesta tiene que ser una fracción. Por lo que hacemos 100 entre 540, es decir, lo que todavía debemos entre el total. Si simplificamos 2 veces esta fracción, llegamos a 5/27. Por lo que 100 euros nos quedan por pagar, que corresponden a 5/27 del total, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. En un colegio hay 1.200 estudiantes. Un quinceavo están en segundo de la ESO. Si 3/8 del total de los estudiantes de segundo de la ESO conforman el equipo de baloncesto, ¿cuántos estudiantes son de segundo de la ESO? ¿Cuántos estudiantes conforman el equipo? ¿Qué fracción del total de estudiantes del colegio representa el grupo de baloncesto? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que en un colegio hay 1.200 estudiantes. De ellos, un quinceavo están en segundo de la ESO. Y de estos, 3/8 conforman el equipo de baloncesto. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántos estudiantes hay en segundo de la ESO. Por el enunciado sabemos que los estudiantes de segundo de la ESO son un quinceavo de los alumnos del colegio, por lo que la operación que tenemos que hacer es un quinceavo por 1.200. Esta operación da 80, por lo que en segundo de la ESO hay 80 alumnos. También nos preguntan cuántos alumnos forman el equipo de baloncesto. Por el enunciado sabemos que son 3/8 de los alumnos de segundo de la ESO, es decir, 3/8 de 80, por lo que la operación que tenemos que hacer es 3/8 por 80. Esta operación da 30, y por tanto el equipo de baloncesto está formado por 30 alumnos. La última pregunta es qué fracción del total de estudiantes representa el equipo de baloncesto. Así que como antes tenemos que hacer 30 entre 1.200, es decir, los alumnos que forman el equipo de baloncesto entre todos los alumnos del instituto. Si simplificamos 2 veces esta fracción, llegamos a que es un 40avo de los alumnos del instituto. Es decir, en segundo de la ESO hay 80 alumnos. 30 de ellos forman parte del equipo de baloncesto, que es un 40avo de los alumnos del instituto, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. Las 3/8 partes de las personas residentes en cierta población tienen más de 50 años. Y de ellos, 1 de cada 20 son personas de más de 80 años. ¿Cuántos residentes tiene esa población sabiendo que los mayores de 80 años son 48? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos.
Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que de cierta población, 3/8 de los habitantes tienen más de 50 años y de estos, 1 de cada 20 tienen más de 80 años. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántas personas viven en esta población. Como vemos, nos preguntan algo del total y el único número que conocemos está relacionado justo con lo que queda. Así que, como siempre, la forma de resolverlo es calcular qué fracción de los residentes tiene más de 80 años. Como sabemos por el enunciado, la fracción de la población que es mayor de 80 años es 1 de cada 20 de las personas mayores de 50. Y como las personas mayores de 50 representan 3/8 del total, vemos que la operación que tenemos que realizar es 1/20 por 3/8. Esta operación da 3 160avos, por lo que las personas mayores de 80 años son 3 160avos de toda la población. Y como por el enunciado sabemos que hay 48 personas mayores de 80 años, llegamos a que 3 160avos de los habitantes de la población son 48. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es los habitantes de la población, por lo que escribimos una X donde aparezca los habitantes de la población. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación. Por lo que la ecuación del problema es 3 160avos de x es igual a 48. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso vemos que lo único que hay que hacer es pasar multiplicando el 160 al otro lado y por lo mismo el 3 dividiendo. Por lo que llegamos a que x es igual a 48 por 160 tercios. Esta operación da 2560, por lo que x es igual a 2560. Es decir, en la población viven 2560 personas, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. Un jardinero poda el lunes 2/7 de los rosales, el martes 3/5 del resto y el miércoles finaliza el trabajo podando los 20 que faltaban. ¿Cuántos rosales tiene el jardín en total? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que un jardinero podó el lunes 2/7 de los rosales, el martes 3/5 de lo que le quedaban y el miércoles podó los últimos 20 rosales. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántos rosales tiene el jardín. Como vemos, es igual que el problema anterior, ya que nos preguntan algo del total y el único número que conocemos está relacionado justo con lo que queda. Así que, como siempre, la forma de resolverlo es calcular qué fracción de todos los rosales son los que faltaban por podar el miércoles. Como sabemos, la fracción de rosales que faltaba por podar es el 100% menos la fracción de rosales que podó el lunes y el martes. Por el enunciado sabemos que el lunes podó 2/7 de los rosales, pero el martes ha podado 3/5 del resto. Es decir, no conocemos qué fracción de los rosales podó el martes, así que calculémosla. Para ello usemos que la preposición de es una multiplicación y que los rosales que quedaban es el 100%, que es la unidad, menos la fracción de rosales que podó el lunes, que son 2/7. Por lo que las operaciones que tenemos que realizar son las que te estamos señalando.
Por jerarquía de operaciones, la primera operación que tenemos que realizar es 1 menos 2 séptimos. Esta operación da 5 séptimos. Por lo que ya solo tenemos que hacer 3 quintos por 5 séptimos, que da 3 séptimos, que es la fracción de rosales que podó el martes. Por tanto, ya podemos calcular qué fracción de los rosales le faltaba por podar, ya que es el 100%, es decir, 1, menos la fracción de rosales que podamos el lunes y el martes. Esta operación es 1 menos 2 séptimos menos 3 séptimos, que da 2 séptimos, por lo que los rosales que faltaban por podar son 2 séptimos de todos los rosales. Y como por enunciado sabemos que quedaban 20 rosales por podar, llegamos a que 2 séptimos de todos los rosales son 20. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es el total de rosales, por lo que escribimos una X donde aparezcan todos los rosales. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación, por lo que la ecuación del problema es 2 séptimos por X es igual a 20. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso vemos que lo único que tenemos que hacer es pasar multiplicando el 7 al otro lado, y por lo mismo el 2 dividiendo, por lo que llegamos a que X es igual a 20 por 7 medios. Esta operación da 70, por lo que X es igual a 70. Es decir, el jardín tiene 70 rosales en total, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. En una comunidad de vecinos se da una curiosa coincidencia. Muchos de los vecinos proceden de la misma ciudad. Así, la quinta parte son de Córdoba, los 5/8 de lo que quedan de Santander y el resto de Murcia. ¿Qué fracción representa la gente de Murcia? ¿Es posible que sean 60 vecinos? Si hay 20 personas de Santander, ¿cuántos vecinos tiene la comunidad? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que en una comunidad de vecinos la quinta parte son de Córdoba, 5/8 de los que quedan de Santander y el resto de Murcia. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber qué fracción representa la gente de Murcia. Como sabemos, los vecinos que son de Murcia es el 100% menos los vecinos que son de Córdoba y Santander. Así que, como siempre, calculemos esta fracción. Por el enunciado sabemos que los vecinos de Córdoba son 1/5 del total, pero los vecinos de Santander son 5/8 de los que quedan. Es decir, no conocemos qué fracción del total son los vecinos de Santander, así que calculémosla. Para ello, usemos que la preposición de es una multiplicación y que los vecinos que quedan es el 100%, que es la unidad, menos la fracción de los vecinos que son de Córdoba, que es 1/5. Por lo que las operaciones que tenemos que realizar son las que te estamos señalando. Por jerarquía de operaciones, la primera operación que tenemos que realizar es 1 menos 1/5. Esta operación da 4/5, por lo que ya solo tenemos que hacer 5/8 por 4/5, que da 1/2, que es la fracción de los vecinos que son de Santander. Por tanto, ya podemos calcular qué fracción de vecinos son de Murcia, ya que es el 100%, es decir, 1, menos la fracción de los vecinos de Córdoba y de Santander. Esta operación es 1 menos 1/5 menos 1/2, que da 3 décimos, por lo que 3 décimos de los vecinos son de Murcia.
También nos preguntan si en la comunidad de vecinos podría estar formada por 60 vecinos. Para comprobarlo, solo tenemos que calcular cuántos vecinos habría de cada ciudad y ver si todos los números son naturales. Si lo fueran, entonces sí, podrían ser 60 vecinos. Así que hagámoslo. Como sabemos, un quinto de los vecinos son de Córdoba. Así que la operación que tenemos que hacer es un quinto por 60. Esta operación da 12, por lo que habría 12 vecinos de Córdoba. Tal y como hemos calculado anteriormente, tenemos que la mitad de los vecinos son de Santander. Así que la operación a hacer es un medio por 60. Esta operación da 30, por lo que habría 30 vecinos de Santander. Y como de Murcia son 3 décimos de los vecinos, tenemos que la operación a realizar son 3 décimos por 60. Esta operación da 18, por lo que habría 18 vecinos de Murcia. Como vemos, todos los números son naturales, por lo que la comunidad de vecinos podría estar formada por 60 vecinos. Y la última pregunta que nos hacen es: ¿cuántos vecinos tendría la comunidad si hay 20 vecinos de Santander? Como sabemos, los vecinos de Santander son la mitad de todos los vecinos, por lo que llegamos a que un medio de todos los vecinos son 20. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es todos los vecinos, por lo que escribimos una X donde aparezcan todos los vecinos. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación, por lo que la ecuación del problema es un medio por X es igual a 20. Ahora ya solo tenemos que resolver esta ecuación. En este caso vemos que lo único que tenemos que hacer es pasar multiplicando el 2 al otro lado, por lo que llegamos a que X es igual a 20 por 2. Esta operación da 40, por lo que X es igual a 40. Es decir, la comunidad de vecinos tendría 40 vecinos, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. Se adquieren 10 kilogramos de ciruelas para hacer mermelada. Al deshuesarlas, su peso se reduce en un quinto. Lo que queda se cuece con una cantidad igual de azúcar, perdiéndose en la cocción un cuarto de su peso. ¿Cuántos kilos de mermelada se obtienen? Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que compramos 10 kilogramos de ciruelas para hacer mermelada. Al deshuesarlas, su peso se reduce en un quinto. Las cocemos con la misma cantidad de azúcar, perdiéndose un cuarto de su peso. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántos kilogramos de mermelada se han obtenido. Como sabemos, los kilogramos de mermelada que hemos obtenido son los kilogramos de ciruelas deshuesadas y azúcar que utilizamos, menos los kilogramos que se pierden en la cocción. Por el enunciado sabemos que las ciruelas deshuesadas pierden un quinto de su peso inicial. Como la preposición de siempre representa una multiplicación, vemos que la operación a realizar es un quinto por 10. Esta operación da 2. Y como el peso de las ciruelas deshuesadas es su peso inicial menos el peso que se ha perdido, la operación a realizar es 10 menos 2. Y por tanto, las ciruelas deshuesadas pesan 8 kilos. Con esto, y usando que los kilos de mermelada que hemos obtenido son los kilogramos de ciruelas deshuesadas y azúcar que hemos utilizado, menos los kilogramos que se pierden en la cocción, ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello, solo tenemos que utilizar que la incógnita son los kilogramos de mermelada que hemos obtenido, por lo que escribimos una X donde aparezcan los kilogramos de mermelada que hemos obtenido. El verbo ser siempre es un igual,
así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. La conjunción y siempre es una suma. Y como sabemos, se han utilizado 8 kilogramos de ciruelas deshuesadas y 8 kilogramos de azúcar. Además, en el enunciado nos dicen que en la cocción se pierde un cuarto de su peso, es decir, un cuarto de la suma de los pesos de las ciruelas deshuesadas y el azúcar. Por lo que la ecuación del problema es la que te estamos señalando. Por jerarquía de operaciones, vemos que lo primero que tenemos que hacer es el paréntesis. Esta suma da 16. La siguiente operación a realizar es un cuarto por 16. Esta operación da 4, obteniendo que x es igual a 8 más 8 menos 4, que da 12, por lo que la solución de la ecuación es x igual a 12. Es decir, hemos obtenido 12 kilogramos de mermelada, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. En una tienda de informática montan 2/5 de los ordenadores de un pedido. Al día siguiente montan 5/6 de los ordenadores que quedaban. Y el tercer día los 4/5 del resto. Si todavía les quedan 6 ordenadores por montar, ¿de cuántos ordenadores era el pedido? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que en una tienda de informática el primer día han montado 2/5 de los ordenadores de un pedido. El segundo día 5/6 de los ordenadores que quedaban. Y el tercer día los 4/5 del resto. Y aún así les quedan 6 ordenadores por montar. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber de cuántos ordenadores era el pedido. Como vemos, nos preguntan algo del total y el único número que conocemos está relacionado justo con lo que falta. Así que, como sabemos, la forma de resolver este problema es calcular qué fracción de todos los ordenadores que era el pedido son los que faltan por montar. Como sabemos, la fracción de ordenadores que faltan por montar es el 100% menos la fracción de ordenadores que hemos montado el primer día, el segundo día y el tercer día. Por el enunciado sabemos que el primer día hemos montado 2/5 de los ordenadores. El segundo día 5/6 de los ordenadores que quedaban. Y el tercer día 4/5 del resto. Es decir, no conocemos qué fracción del total de ordenadores montamos el segundo y el tercer día, así que calculémosla. Para ello, usemos que el segundo día montaron 5/6 de los que faltaban. Como sabemos, la preposición de es una multiplicación, y los ordenadores que quedaban es el 100%, que es la unidad, menos la fracción de ordenadores que montaron el primer día, que es 2/5. Por lo que las operaciones que tenemos que realizar son las que te estamos señalando. Por jerarquía de operaciones, la primera operación que tenemos que realizar es 1 menos 2/5. Esta operación da 3/5. Por lo que ya solo tenemos que hacer 5/6 por 3/5, que da 1/2, que es la fracción de ordenadores que montaron el segundo día. Ahora ya podemos calcular qué fracción de ordenadores montaron el tercer día. Por el enunciado sabemos que el tercer día montaron 4/5 del resto. Usando que la preposición de es una multiplicación y que el resto es el 100%, que es la unidad, menos la fracción que hicieron el primer y el segundo día, es decir, menos 2/5 menos 1/2, por lo que las operaciones que tenemos que realizar son las que te estamos señalando. Por jerarquía de operaciones, la primera operación que tenemos que realizar es 1 menos 2/5 menos 1/2. Esta operación da 1/10, por lo que ya solo tenemos que hacer 4/5 por 1/10, que da 2/25, que es la fracción de ordenadores que montaron el tercer día.
Por tanto, ya podemos calcular qué fracción de ordenadores son las que faltan por montar, ya que es el 100%, es decir, 1, menos la fracción de ordenadores que montaron el primer día, el segundo día y el tercer día. Esta operación es 1 menos 2 quintos menos 1 medio menos 2 25avos, que da un 50avo, por lo que los ordenadores que faltaban por montar son un 50avo del pedido. Y como por enunciado sabemos que faltaban 6 ordenadores por montar, llegamos a que un 50avo de los ordenadores del pedido es 6. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita son los ordenadores del pedido, por lo que escribimos una X donde aparezcan los ordenadores del pedido. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación, por lo que la ecuación del problema es un 50avo por X es igual a 6. Ahora ya solo tenemos que resolver esta ecuación. En este caso vemos que lo único que hay que hacer es pasar multiplicando el 50 al otro lado, por lo que llegamos a que X es igual a 6 por 50. Esta operación da 300, por lo que X es igual a 300. Es decir, el pedido era de 300 ordenadores, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. Una empresa de transportes trabaja con camiones de largo recorrido, furgonetas de reparto y motos de mensajería. De cada 12 vehículos, 7 son furgonetas y 3 motos. Si los camiones son 8, ¿cuántos vehículos tiene la empresa en total? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que en una empresa de transportes, de cada 12 vehículos, 7 son furgonetas y 3 motos. Y en total tienen 8 camiones. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántos vehículos tiene en total la empresa. Como vemos, nos preguntan algo del total y el único número que conocemos está relacionado justo con una parte. En este caso, con el número de camiones que tienen. Así que, como sabemos, la forma de resolver este problema es calcular qué fracción del total de vehículos representan los camiones. Como sabemos, la fracción de vehículos que representan los camiones es el 100% menos la fracción que representan las furgonetas y las motos. Así que necesitamos conocer la fracción que representan las furgonetas y las motos. Por el enunciado sabemos que de cada 12 vehículos, 7 son furgonetas. Esta parte del enunciado nos dice la fracción de todos los vehículos que representan las furgonetas. Y por tanto, las furgonetas son 7/12 de todos los vehículos. Y por lo mismo, como de cada 12 vehículos 3 son motos, vemos que las motos representan 3/12 de todos los vehículos. Por tanto, ya podemos calcular qué fracción de vehículos representan los camiones, ya que es el 100%, es decir, 1, menos la fracción que representan las furgonetas y las motos. Esta operación es 1 menos 7/12 menos 3/12, que da un sexto, por lo que los camiones representan un sexto de todos los vehículos. Y como por enunciado sabemos que la empresa tiene 8 camiones, llegamos a que un sexto de todos los vehículos es 8. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello, solo tenemos que utilizar que la incógnita son todos los vehículos de la empresa, por lo que escribimos una X donde aparezcan todos los vehículos de la empresa. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo.
Y como sabemos, donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación. Por lo que la ecuación del problema es 1/6 por x es igual a 8. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso vemos que lo único que hay que hacer es pasar multiplicando el 6 al otro lado. Por lo que llegamos a que x es igual a 6 por 8. Esta operación da 48, por lo que x es igual a 48. Es decir, la empresa tiene 48 vehículos en total, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. Con motivo de las elecciones, el Ayuntamiento de Cuestecillas está realizando un censo de ciudadanos. El informe censal es el siguiente. Número de habitantes, 540 personas. Niños menores de 10 años, sexta parte de la población. Jóvenes entre 11 y 17 años, quinta parte de la población que queda al quitar a los menores de 10 años. ¿Cuántos niños de menos de 10 años hay en el pueblo? ¿Cuántos menores de edad hay en el pueblo? ¿Cuánta gente votará como máximo el día de las elecciones? ¿Qué fracción de la población puede votar? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que de los 540 habitantes del pueblo, la sexta parte tiene menos de 10 años y la quinta parte de la población mayor de 10 años tiene entre 11 y 17 años. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántos niños de menos de 10 años hay en el pueblo. Por el enunciado sabemos que los niños menores de 10 años son 1/6 de la población. Por tanto, como la preposición de es una multiplicación, tenemos que la operación a realizar es 1/6 por 540. Esta operación da 90, por lo que en el pueblo hay 90 niños de menos de 10 años. También nos preguntan cuántos menores de edad hay en el pueblo. Como sabemos, los menores de edad son los niños que tienen menos de 10 años y los jóvenes que tienen entre 11 y 17 años. Por el enunciado, sabemos que los jóvenes entre 11 y 17 años son 1/5 de la población mayor de 10 años. Por tanto, como en el pueblo tienen 540 habitantes y hay 90 niños de menos de 10 años, vemos que la operación a realizar es 1/5 por, entre paréntesis, 540 menos 90. Por jerarquía de operaciones, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es el paréntesis. Esta operación da 450. Y por tanto, la última operación a realizar es 1/5 por 450, que da 90. Es decir, en el pueblo hay 90 jóvenes entre 11 y 17 años. Sabiendo esto, ya podemos calcular cuántos menores de edad hay en el pueblo, ya que es la suma de los niños menores de 10 años y la de los jóvenes de entre 11 y 17 años. Es decir, 90 más 90. Esta operación da 180, por lo que hay 180 menores de edad en el pueblo. Lo siguiente que nos preguntan es cuánta gente votará como máximo el día de las elecciones. Como sabemos, en unas elecciones solo pueden votar los mayores de edad. Por tanto, como máximo votarán todos los mayores de edad. Y como todos los mayores de edad son todos los habitantes del pueblo menos los que son menores de edad, vemos que la operación que tenemos que hacer es 540 menos 180. Ya que en el pueblo viven 540 personas y 180 de ellos son menores de edad, por lo que como máximo votarán 360 personas. Lo último que nos preguntan es qué fracción de la población puede votar. Como sabemos, la fracción de la población que puede votar son los habitantes mayores de edad entre los habitantes del pueblo.
Por lo tanto, vemos que la fracción es 360/540. Esta fracción se puede simplificar y llegamos a que 2/3 de la población puede votar, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. El pirata Barba Gris ha decidido repartir el botín que ha logrado durante los últimos años entre su tripulación. Como él es el capitán, recibirá la séptima parte de todos los tesoros. Su segundo al mando se llevará un 12avo de lo que queda. El cocinero también reclama su parte. Como es el que cocina y conviene tenerle contento, se llevará un 1/8 de la cantidad que queda. Los 22 marineros restantes deberán repartirse el resto a partes iguales. ¿Qué fracción del tesoro recibirá el segundo al mando? ¿El cocinero se llevará más o menos tesoros que el segundo al mando? ¿Qué fracción corresponde a cada marinero? Si el tesoro equivalía a 1.120.000 monedas, ¿cuántas corresponden a cada miembro de la tripulación? Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que una tripulación se reparte el tesoro de la siguiente manera. El capitán se llevará un 1/7 del tesoro. El segundo al mando un 12avo de lo que queda. El cocinero un 1/8 de la cantidad que queda. Y los 22 marineros restantes se repartirán el tesoro a partes iguales. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber qué fracción del tesoro recibirá el segundo al mando. Por el enunciado sabemos que el segundo al mando se llevará un 12avo de lo que queda. Como sabemos, la preposición de es una multiplicación y lo que queda es el 100%, que es la unidad, menos la parte que se ha llevado el capitán, que es un 1/7. Por tanto, la operación que tenemos que realizar es la que te estamos señalando. Esta operación da un 14avo, es decir, el segundo al mando se llevará un 14avo del tesoro. También nos preguntan si el cocinero se llevará más o menos que el segundo al mando. Como sabemos, el cocinero se llevará un 1/8 de la cantidad que queda después de que el capitán y el segundo al mando cojan su parte. Por tanto, lo que queda es el 100%, que es la unidad, menos la parte que se ha llevado el capitán, que es un 1/7, menos la parte que se ha llevado el segundo al mando, que es un 14avo. Es decir, la operación que tenemos que realizar es la que te estamos señalando. Esta operación da 11/112avos. Es decir, el cocinero se lleva 11/112avos del tesoro. Como nos preguntan quién se llevará más, si el cocinero o el segundo al mando, lo que tenemos que hacer es comparar ambas fracciones. Para eso hacemos el común denominador de dichas fracciones. Si lo hacemos, obtenemos que el segundo al mando se llevará 8/112avos del tesoro, por lo que el cocinero se llevará una mayor parte del tesoro. Lo siguiente que nos preguntan es qué fracción corresponde a cada marinero. Como sabemos, los 22 marineros se van a repartir el resto a partes iguales, por lo que cada marinero se llevará un 22avo del resto del tesoro. El resto del tesoro es el 100% menos la parte que se ha llevado el capitán, el segundo al mando y el cocinero. Por tanto, las operaciones a realizar son las que te estamos señalando. Esta operación da un 32avo. Por tanto, cada marinero se llevará un 32avo del tesoro. Lo último que nos preguntan es cuántas monedas se llevará cada miembro de la tripulación si el tesoro es de 1.120.000 monedas. Como sabemos, el capitán se llevará un 1/7 del tesoro, por lo que la operación a realizar es la que te estamos señalando. Esta operación da 160.000. El segundo al mando se llevará un 14avo del tesoro. Por lo tanto, la operación a realizar es un 14avo por 1.120.000. Esta operación da 80.000. Como hemos visto, el cocinero se llevará 11/112avos del tesoro.
por lo que la operación a realizar es la que te estamos señalando. Esta operación da 110.000. Y como cada marinero se llevará un 32avo del tesoro, la operación que tenemos que realizar es un 32avo por 1.120.000. Esta operación da 35.000. Es decir, el capitán se llevará 160.000 monedas. El segundo al mando se llevará 80.000 monedas. El cocinero se llevará 110.000 monedas. Cada marinero se llevará 35.000 monedas, siendo esta la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. Un autobús cubre el recorrido entre dos ciudades, entre las que hace dos paradas intermedias. Hoy, en la primera parada, ha dejado 2/5 partes de los viajeros y han subido 12 personas. En la segunda parada ha dejado la tercera parte de los que llevaba y en ese momento han subido 14. Finalmente llegan a su destino 40 ocupantes. ¿Con cuántos viajeros salió del origen? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que en una ruta entre dos ciudades, en la primera parada se bajan 2/5 partes de los viajeros y suben 12. En la segunda parada bajan la tercera parte de los que llevaba en ese momento y suben 14 personas, habiendo entonces 40 personas en el autobús. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántos viajeros había inicialmente en el bus. Como siempre, llamaremos X a lo que nos preguntan. Por tanto, pondremos una X donde aparezcan los viajeros que había inicialmente en el autobús. Para obtener la ecuación de este problema es importante hacerlo poco a poco. Para ello, calcularemos en función de los viajeros que había inicialmente, es decir, X, los viajeros que había entre la primera parada y la segunda parada que hace el autobús. Como sabemos, en la primera parada bajaron 2/5 partes de los viajeros y subieron 12. Por lo que a X, que es el número de viajeros que había inicialmente, le tenemos que restar 2/5 de los viajeros, es decir, 2/5 de X y sumarle 12. Si operamos esta expresión algebraica, llegamos a que entre la primera y segunda parada había 3/5 de X más 12 viajeros en el autobús. Por el enunciado sabemos que en la segunda parada han bajado 1/3 de los viajeros que llevaba y han subido 14 personas. Por lo que los viajeros que quedan después de la segunda parada son los viajeros que había, es decir, 3/5 de X más 12, menos los que han bajado, que es 1/3 de los que había, es decir, 1/3 de 3/5 de X más 12 entre paréntesis, más los que han subido, que son 14. Por tanto, la expresión algebraica con la que estamos trabajando es la que te estamos señalando. Si operamos esta expresión algebraica, obtenemos que los viajeros que hay en el autobús después de la segunda parada son 2/5 de X más 22. Y como por enunciado sabemos que en el último tramo viajaban 40 personas, ya podemos obtener la ecuación, que es 2/5 de X más 22 es igual a 40. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer para resolver la ecuación es pasar el 22 restando al otro lado. Haciendo esto obtenemos que 2/5 por X es igual a 18, por lo que lo único que queda por hacer es pasar multiplicando el 5 al otro lado, y por lo mismo el 2 dividiendo, obteniendo que X es igual a 5 medios por 18. Esta operación da 45, por lo que X es igual a 45. Es decir, al principio había 45 viajeros en el autobús, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. Un arriero tiene en su cuadra una mula, un burro y un caballo. Cuando lleva a trabajar la mula y el caballo, pone 3/5 de la carga en la mula y 2/5 en el caballo.
Sin embargo, cuando lleva al caballo y al burro, pone 3/5 de carga en el caballo y 2/5 en el burro. ¿Cómo distribuiría la carga hoy si llevase a trabajar a los 3 animales para transportar una carga de 190 kilos? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que un arriero reparte el peso dependiendo de los animales que se lleve a trabajar. Si lleva una mula y un caballo, la mula lleva 3/5 de la carga y el caballo 2/5 de la carga. Si lleva el caballo y el caballo lleva 3/5 de la carga y el burro 2/5. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cómo distribuirá hoy la carga si lleva los 3 animales. Por el enunciado sabemos que el burro es el que menos carga lleva, así que tenemos que escribir cuánta carga lleva cada animal en función de la que lleva el burro. Para ello usemos que, si el arriero lleva el caballo y el burro, el caballo lleva 3/5 de la carga y el burro lleva 2/5 de la carga. Por tanto, como queremos saber cuántas veces lleva más carga el caballo que el burro, lo que tenemos que hacer es dividir estas cantidades. Es decir, tenemos que dividir 3/5 entre 2/5. Esta operación da 3/2, por lo que el caballo lleva 1,5 veces más carga que el burro. Ahora hagamos lo mismo para calcular cuántas veces lleva más la mula que el burro. Por enunciado sabemos que si el arriero lleva la mula y el caballo, la mula lleva 3/5 de la carga y el caballo 2/5 de la carga. Por tanto, como queremos saber cuántas veces lleva más carga la mula que el caballo, lo que tenemos que hacer es dividir ambas cantidades. Es decir, tenemos que dividir 3/5 entre 2/5. Esta operación da 3/2, por lo que la mula lleva 1,5 veces más carga que el caballo. Y como el caballo lleva 1,5 veces más carga que el burro, vemos que la mula lleva 1,5 veces más que el burro. Es decir, la operación que tenemos que hacer es 3/2 por 3/2, que da 9/4. Por lo que la mula lleva 2,25 veces más carga que el burro. Ahora ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema, ya que la suma de la carga del burro más la del caballo más la de la mula es el 100% de la carga. Nuestra incógnita es la carga que lleva el burro, así que ponemos una X donde aparezca. Como hemos visto, el caballo lleva 1,5 veces la carga del burro, así que ponemos 3/2 de X donde aparezca la carga del burro. Y como la mula lleva 2,25 veces la carga del burro, escribimos 9/4 de X donde aparezca la carga de la mula. Como sabemos, el verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca, y el 100% siempre es la unidad. Haciendo esto, llegamos a que la ecuación del problema es x más 3/2 por x más 9/4 por x igual a 1. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es obtener el común denominador de ambos lados. Si lo hacemos, obtenemos la ecuación que te estamos señalando. Ahora quitamos los denominadores, ya que hemos multiplicado por 4 a ambos lados. Y obtenemos que 4x más 6x más 9x es igual a 4. Sumando todas las x, llegamos a 19x es igual a 4. Por lo que lo único que nos queda por hacer es pasar dividiendo el 19 al otro lado, obteniendo que x es igual a 4/19. Es decir, el burro llevará 4/19 de la carga. Sabiendo esto, calculemos cuánto llevará el caballo. Como hemos visto antes, el caballo llevará 1,5 veces la carga del burro, por lo que la operación que tenemos que hacer es 3/2 por 4/19. Esta operación da 6/19, por lo que el caballo lleva 6/19 de la carga. Hagamos lo mismo con la carga que lleva la mula. Como sabemos, la mula lleva 2,25 veces la carga del burro, por lo que la operación a realizar es 9/4 por 19/4. Esta operación da 9/19,
por lo que la mula llevará 9/19 de la carga, el caballo 6/19 de la carga y el burro 4/19 de la carga, que es la solución del problema. También nos preguntan cuántos kilogramos llevaría cada animal si la carga pesara 190 kilos. Como sabemos, la preposición de siempre es una multiplicación. Y como la mula lleva 9/19 de la carga, vemos que la operación que tenemos que realizar es 9/19 por 190. Esta operación da 90, por lo que la mula lleva 90 kilos. Como el caballo lleva 6/19 de la carga, la operación que tenemos que realizar es 6/19 por 190. Esta operación da 60, por lo que el caballo lleva 60 kilos. Y como el burro lleva 4/19 de la carga, la operación que tenemos que realizar es 4/19 por 190. Esta operación da 40, por lo que el burro lleva 40 kilos. Es decir, la mula lleva 90 kilos, el caballo 60 kilos y el burro 40 kilos, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. En un rebaño hay ovejas y cabras. El pastor vende la mitad de las ovejas y la tercera parte de las cabras. Y aún así, las primeras doblan a las segundas. ¿Cuántas cabezas de ganado le quedan sabiendo que ha vendido 25? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que un pastor ha vendido la mitad de las ovejas y la tercera parte de las cabras, y ahora las ovejas son el doble que las cabras. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántas cabezas de ganado le quedan. Hasta ahora no hemos hecho ningún tipo de problemas como este, pero la forma más fácil de hacerlo es siempre la misma y consiste en hacer una tabla. En este caso, una tabla en la que aparezcan las ovejas que había antes y ahora, y lo mismo con las cabras. Esta tabla la rellenamos con los datos que nos dan en el enunciado, pero tenemos que elegir con cuidado a lo que llamamos X. En el enunciado nos dicen que después de vender las ovejas son el doble que las cabras, por lo que las cuentas serán más fáciles si la X es algo relacionado con las cabras. Nosotros hemos decidido llamar X al número de cabras que había antes, ya que va a ser más fácil como veremos a continuación. Como lo que tenemos que hacer es rellenar la tabla con la información que nos dan, usemos que han vendido la tercera parte de las cabras, por lo que las cabras que hay ahora son las cabras que había antes, es decir, X menos un tercio de las cabras que había, que es un tercio de X. Por tanto, la operación a realizar es X menos un tercio de X. Esta operación da 2/3 de X, que es lo que escribimos en la tabla en la posición de las cabras que hay ahora. Por el enunciado sabemos que ahora hay el doble de ovejas que de cabras, por lo que las ovejas que hay ahora es 2 por 2/3 de X, es decir, 4/3 de X, que es lo que escribimos en la posición de las ovejas que hay ahora. Y como sabemos que el pastor vendió la mitad de las ovejas, vemos que el número de ovejas que había antes es el doble de las que hay ahora, es decir, 2 por 4/3 de X. Esta operación da 8/3 de X, por lo que escribimos 8/3 de X en la posición de las ovejas que había antes. Ahora ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema, ya que la única condición del enunciado que hemos usado es que en total vendió 25 cabezas de ganado. Así que calculemos cuántas ovejas y cabras vendió. Como sabemos, las ovejas que vendió son las que tenía antes menos las que tiene ahora, es decir, 8/3 de X menos 4/3 de X. Esta operación da 4/3 de X, por lo que el número de ovejas que ha vendido es 4/3 de X. Por lo mismo, las cabras que vendió son las que tenía antes menos las que tiene ahora, es decir, X menos 2/3 de X. Esta operación da 1/3 de X, por lo que el número de cabras que ha vendido es 1/3 de X.
Y como en total vendió 25 cabezas de ganado, vemos que la ecuación del problema es el número de ovejas que vendió más el número de cabras que vendió igual a 25. Es decir, 4 tercios de x más 1 tercio de x es igual a 25. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer para resolver la ecuación es sumar las x. Si lo hacemos, obtenemos que 5 tercios por x es igual a 25. Por lo que lo único que queda por hacer es pasar el 5 tercios al otro lado. Para eso, el 5 pasa dividiendo y el 3 multiplicando, obteniendo que x es igual a 25 por 3 quintos. Esta operación da 15, por lo que x es igual a 15. Ahora ya tenemos todo para contestar a la pregunta del problema. Para ello, solo tenemos que sustituir en la tabla la x por un 15. Si lo hacemos, vemos que el pastor tenía antes 40 ovejas, mientras que ahora solo tiene 15, y que antes tenía 15 cabras y ahora 10. Por tanto, las cabezas de ganado que le quedan son el número de ovejas que tiene ahora más el número de cabras que tiene ahora. Es decir, 20 más 10 queda 30. Por lo que el pastor tiene 30 cabezas de ganado ahora mismo, que es la solución del problema. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Con este vídeo seguro que ya sabes hacer cualquier problema de los que entren en el examen. Así que confía en ti y buena suerte. Y ya sabes, si quieres aprender más, dale like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!